Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Somos primerizas, así es que mientras le practiquemos, ustedes van a disculparnos, pero pues estamos aprendiendo estas nuevas herramientas de la era moderna y pues hay que estarle practicando un poquito más para pues aprender a desarrollar las actividades. No hay de otra más que practicarle, creo yo. Hola Eli, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Luisa. ¿Sí me Sí, escuchas? te escuchas muy bien, así es. Mucho Pues gusto. vamos a empezar, ¿qué te parece? ¿Sí? En el tema justamente que platicábamos la vez pasada que nos surgió esa duda, esa inquietud de saber qué era la desnutrición, cómo definíamos la desnutrición y así nos vamos paso a paso y pues vamos completando cada una de los puntos que son importantes para finalmente poder saber cómo tratar a cada uno de estos niños para esa recuperación nutricional. ¿Sale? Desde tu punto de vista en la práctica, ¿cómo tú defines esta enfermedad de desnutrición en los niños? Bueno, acá en Ecuador se utiliza mucho el término desnutrición crónica. Sí, de hecho un término que se utiliza mucho como recurso político porque tenemos, me parece, el tercer lugar de prevalencia de desnutrición crónica. Entonces, definición como tal, indicador talla para la edad menor a los dos desvíos estándar, pero solamente se requiere la parte de señal, ¿no? Pero debemos ver si obviamente esa talla está compensada para el peso, por ejemplo, si no lo está y todo eso. Entonces, bueno, yo siempre les digo a mis estudiantes que hay que buscar tanto la parte poder como la parte también del crecimiento del crecimiento lineal, ¿no? Entonces, de esa manera se le podría, ¿no? Porque también hay la desnutrición aguda, ¿no? Entonces, ese tiene que ver más con la parte de peso, ¿no? Del indicador peso para la talla o también un término que conocemos como emaciación y la parte del crecimiento como desmedro, ¿no? Entonces, bueno, vamos más o menos por ahí. Ok. Aquí lo interesante, yo creo que ver desde el punto de vista que se complementen y pues cada uno de ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo, puedan ustedes a final de cuentas tomar en la práctica cuál de todas estas les ajusta más a cada uno, ¿sí? Pero realmente en mi caso yo veo más la parte hospitalaria y para mí esa parte de desnutrición sí tiene una afectación a nivel, pues ahora aquí orgánico en todos los sistemas y en algunos de los pacientes podríamos decir que va a ser irreversible. Va a depender mucho de la edad a la cual se presenta esta desnutrición. No es lo mismo que tenga un niño desnutrido que esté prematuro o que sea un niño en el primer año de vida o lo sea en un adolescente en el cual ya terminó su segundo pico de crecimiento y quizás aquí ya la parte de la afectación de la talla ya no va a estar afectada. Pero si, por ejemplo, yo tengo un prematuro o tengo un lactante en el primer año de vida, donde sí es muy importante el aporte energético por esa cantidad de demanda energética que requiere para el crecimiento y no se le otorga, pues son niños que de pronto nos van a tener pues vamos a tener con tallas bajas que no vamos a poder recuperar. Y en este sentido sí les comento de pronto a las mamás, si desde aquí, por ejemplo, si no le damos la cantidad de energía que está necesitando, va a dejar de crecer y esos centímetros jamás los vamos a poder recuperar. Pero también considerar que tenemos un niño que es lactante y si ya lo vemos hasta a los 2 años de vida, 3 años, esa talla que no recuperó en ese primer año de vida, ya jamás en otra vida lo va, bueno, otra vida quizás, en otra edad ya no la va a recuperar, porque justamente ya terminó su primer pico de crecimiento. Y pues qué tanto vamos a recuperar después, pues no lo sabemos. ¿Sale? Muy bien. ¿Algo que quieras agregar, Eli? No sé qué opinas tú, pero dicen que de pronto en la adolescencia se puede con tratamientos con tecnología, eh, pero depende mucho también de la carga genética, ¿no? Y, o sea, de todo, de estudiar un todo, porque a veces son niños que tuvieron muchas complicaciones, por ejemplo, fueron prematuros o tuvieron algún tipo de patología de mala absorción, por ejemplo, y pasaron mucho tiempo hospitalizados antes de los 2 años. Entonces ahí de ley el desmedro va a ser bastante marcado. Pero no sé, hay estudios que nos indican que se puede ayudar
con la parte hormonal que recuperen en la adolescencia, en la pubertad, por ahí, pero bueno, eso habría que discutir, ¿no? Hay unos donde se te corta como que el audio, no sé, o le subes un poquito de volumen porque apenas te alcanzo a escuchar un poco. No sé si tú me Mm, escuches bien. sí, yo sí te escucho. Ah, ok, nada, o acercarte a lo mejor un poquito más a la voz para que se escuche un poquito más. Ajá, ahí estás, ajá. Ya. Eh, sí, eso te decía que de pronto la pubertad hay un poco de chance de recuperar el crecimiento lineal. Eh, y eso depende del todo, ¿no? Del bando, porque hay niños que son muy complicados cuando tienen 2 años, por ejemplo, tienen tres exámenes, por ejemplo, no recibieron sustancia, pasaron mucho tiempo durante 2 años de vida y eso hace que se marque bastante. Entonces, no sé qué experiencia tiene que esperar en la adolescencia de pronto. También depende, como decía. Mira, yo creo que va a depender mucho justamente de cómo ha sido la evolución del crecimiento desde la etapa intrauterina y posteriormente ya cuando nace el bebé y durante todas las etapas de la vida a final de cuentas. Y por eso en mi caso personal, cuando yo hago ese abordaje de cómo está el estado de nutrición del paciente, sí, depende mucho de la edad, porque realmente en un adolescente quizás el peso y la talla al nacer, pues ya no me va a decir pues ahora sí que sí me da información, pero ya como tal ya terminó los picos de crecimiento, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos en un lactante o en un prematuro, me da mucha información el peso y la talla al nacer, porque aquí me dice cuál fue la nutrición de la mamá durante esta gestación, si fue la correcta. Si tenemos un niño con un peso y una talla adecuada, quiere decir que probablemente no hubo tantas complicaciones en esta gestación. Ahora, si en ese momento aún con ese peso y la talla a nacer, ¿qué puedo identificar? Si está bajo de peso, es muy probablemente que esta afectación del crecimiento ocurrió en los últimos trimestres de la gestación. Y hablamos muy probablemente que ocurrió una infección de vías urinarias, la mamá desarrolló diabetes o desarrolló preeclampsia. Pero si, por ejemplo, nace con una talla baja y también con un peso bajo, ahí nos habla que probablemente esta afectación del crecimiento ocurrió en el primer trimestre, segundo trimestre de la gestación. ¿Por qué? Porque ya lleva una afectación en el crecimiento que no se ha desarrollado de manera adecuada. Y ahí muy probablemente ya estaría yo hablando de alguna cardiopatía, probablemente de algún síndrome genético, de alguna malformación anatómica. Y ahí es donde tengo que indagar o justo con el equipo médico averiguar cuál es la situación del paciente al momento que nace, cuáles estas condiciones de peso, de talla, qué diagnósticos médicos tiene el momento y cuál es su abordaje de exploración de saber qué otro tipo de patología coadyuvante tiene en ese momento que está afectando la ganancia de peso. Ya posterior en el primer año de vida tú te vas a dar cuenta si quizás con un peso y talla nacer fue correcto, pero no sé, a los 6 meses ya bajó de peso. ¿Qué pasó en esos primeros 6 meses? ¿Tuvo alguna enfermedad? ¿Dejó de comer? ¿Cómo ha sido la alimentación? ¿Tiene alguna enfermedad genética, una enfermedad metabólica? Y ahí sí es donde vamos a tener que indagar dentro de estas primeras causas de una desnutrición, la parte de un origen primario de la desnutrición, la falta de carencia de nutrimentos, un origen secundario donde ya se combina la patología más aparte esta carencia de alimentos, de buena alimentación, y finalmente pues tenemos la primera, secundaria y la mixta, ¿no? Donde estas, perdón, ahí se me olvidó, la primaria falta de alimentos, secundaria debido a una enfermedad, y la mixta donde estas dos se van a combinar. Y esto es muy común, pues obviamente en la etapa pediátrica, por eso es muy importante conocer cuál es la situación actual del paciente, qué enfermedades tiene de base y en base a eso poder garantizar esa cantidad de energía que necesita para continuar con su crecimiento. A mí me ha tocado ver, yo antes me compraba muchísimo la historia de que es un niño con una fibrosis quística, con un VIH, con una enfermedad metabólica, va a ser desnutrido. No tiene que ser así, pero muchas veces los clasificamos por la enfermedad de esa forma. Pero a mí me ha tocado ver niños con enfermedades metabólicas, con fibrosis quística, con errores innatos del metabolismo, con encefalopatía motora fija, con parálisis cerebral en dado caso, con estados nutricionales normales.
Entonces ahí es la importancia, yo creo que la calidad y cantidad de nutrimentos que vamos a aportar para generar o hacer que este crecimiento y desarrollo pues se mantenga, ¿no? Pero obviamente muchas de las condiciones propias de la enfermedad quizás no las vamos a poder revertir porque son propias de la enfermedad, pero sí mucho mejora la calidad de vida de estos niños, pues, básicamente. Me encanta mucho esa parte. Claro, Sí. en otras ocasiones existen estos niños que aparentemente, bueno, ya y presentan problemas. Entonces, básicamente, todo cuando recién tú haces la diferencia y al mes, o sea, diferencia bastante fuerte. Y el hecho de que sigan las curvas de manera ascendente, pero hay casos donde prácticamente se inclinan o se apagan completamente y es muy importante parte de la y son a veces la mayoría están con lactancia y no se les informa bien a las mamitas sobre la parte de cuidado que deben tener en su alimentación, calidad y producción. Que todas tenemos la capacidad de amamantar a nuestros hijos, pero hay mucha desinformación sobre la lactancia materna. Sí, evidentemente todas las etapas de la vida yo creo que tienen ciertos requerimientos nutrimentales que tenemos que garantizar ante todo para que ese crecimiento sea correcto. Aquí lo importante también es que obviamente como cultura preventiva no hay tanto, por ejemplo, acá en México, pero de pronto me ha sorprendido a mí en el sentido de que hay niños, no sé, de 5 años con pesos de 10 kilos y en mi mente pasa quizás un poco juzgar a la mamá sin conocer el contexto, el entorno en el cual se encuentra. ¿Qué pasó con esta mamá para que no se diera cuenta de que ese crecimiento no era el correcto? Donde tú ya lo ves en la escuela y lo comparas con los demás niños y dices, ay, este está más chiquitito, ¿qué pasa? ¿Por qué mi hijo no crece? Pero hay veces, no sé qué piensan, qué analizan y no se dan cuenta para poder identificar que este niño no está ganando peso y es algo que de pronto en cual ellos ven esta pues depresión de tejidos es tan evidente y dicen, no, pues está normal. En algunos casos lo llegan a normalizar y eso es realmente preocupante. La falta de información pues de las mamás, de tan solo ver que este niño ya no está creciendo y quizás a veces es el entorno económico, la parte con la pareja, con la familia, que quizás se olvidan de estar observando, de estar atentos con los hijos. Es algo que de pronto quizás un descuido que yo he notado, por ejemplo, para mí los casos extremos de la desnutrición tienen una situación hasta cierto punto de violencia familiar, ya sea a nivel psicológica, emocional o a nivel económico. Estos dos extremos de la nutrición traen un trasfondo detrás y a mí me ha tocado que los niños con desnutrición grave, severa, son niños que de pronto la mamá sufre violencia pues en casa, tanto a nivel psicológico como a nivel físico. Y esto curiosamente se refleja, ¿no? Yo comentaba, por ejemplo, a veces con los papás o con los que de pronto vemos en la consulta y cómo es que los niños reflejan mucho lo que es el entorno familiar. ¿Cómo son los niños? Es como son los papás, que cómo se vive la relación en los papás. Si tenemos un niño con buenas calificaciones, con buen crecimiento, que es activo, que juega, que sonríe, que convive, que se acerca, eso nos habla de que está desarrollándose en un ambiente familiar adecuado, digamos, hasta cierto punto, favorable para que este crecimiento se desarrolle y que él realmente disfrute de esa infancia en ese momento, ¿no? Pero aquel niño que tú lo ves triste, aletargado, no se mueve, está muy llorón, muy irritable, se enferma muy seguido, ahí ya nos está dando otros datos que quizás el entorno donde se está desarrollando no es el adecuado. A mí estas dos situaciones me llaman la atención y más allá de pronto nos centramos, es que no le da de comer, es que esto lo otro.
qué hay de trasfondo en cada uno de ellos que quizás también tendríamos que, pues, darnos cuenta para poder, pues, llegar al trasfondo de poder mejorar la condición nutricional del niño. Claro, acá también tiene mucho que ver estas, eh, la parte de porque aquí hay bastante y de acuerdo a esto, obviamente en la población indígena donde hay más pobreza. Por ejemplo, falta de servicios básicos, no hay el agua y bueno, aparte de eso, las mujeres no cumplen su planificación familiar. Aquí hay de que, por ejemplo, se embarazan y estando dando de lactar, están embarazadas y tienen periodos muy cortitos. Entonces, es bastante cómo es el estado nutricional, ¿no? De los niños. Tienen hacinamiento, son familias que no cubren era el salario, ¿no? Y 7, 8 hijos. Entonces, tiene que ver bastante con la parte de salud pública, pobreza, sumamente importante también. Y sí, siempre cuando hay problemas de desnutrición, o es eso, lo que diciendo, o es una patología. No es así, el dar todos los nutrientes de manera equilibrada, adecuada y todo, exista un buen crecimiento. Sí, así es. Y justamente el cómo vamos a clasificar esta desnutrición también nos da un panorama muy, muy amplio de cuál es la situación en la cual se está desarrollando. Realmente acá, pues yo al menos la que uso de manera muy frecuente y me es muy útil, sí, en los primeros años de vida, por ejemplo, primer año, máximo 2 años, es la clasificación de Gómez, ¿no? Es donde nos habla de una desnutrición de origen leve, moderada y grave, ¿no? Pero algunos en algunas normas dicen, es que ya no es tan útil y mejor utiliza peso para la talla. Pero a mí me gusta en el sentido de que yo me doy cuenta de cuál es el potencial de crecimiento de este niño, porque si solamente me voy con un peso para la talla y tengo un niño con una talla baja, digo, está chiquito, entonces peso para la talla está compensado, y ya me quedo ahí sin darle seguimiento a esa estatura, entonces sí de pronto digo, no, como que yo sé que prácticamente van a ser ahí mis expectativas, pero también es parte de si yo me quedo con peso para la talla, aunque esté chiquito, pues no, realmente yo creo que aún tiene la edad, por eso precisamente a los 2 años todavía me doy cuenta de ese peso para la edad, para verlo, guiarlo a ese potencial de crecimiento hasta los 2 años. Pues ya justamente ese primer año de vida que yo me he dado cuenta que hasta máximo los 2 años alcanzamos una muy buena cantidad en centímetros siempre y cuando garanticemos una buena calidad en la alimentación. Eso me consta, lo hago de manera muy constante y lo veo. Pero cuando yo tengo un niño a partir de los 2 años con una talla baja, pues ahí sí ya difícilmente digo, no, pues los 20 centímetros que no gané en esos primeros 2 años, pues difícilmente lo voy a lograr pues en estos 2 años posteriores, ¿no? Porque pues ya no vuelve a ser lactante. Y ahí justamente a partir de esos 2 años ya nos guiamos más por la clasificación de Waterloo, que te habla de peso para la talla y talla para la edad. Entonces, pero a final de cuentas, estos 3 indicadores, peso, edad, peso, talla y talla, edad, para mí sí me dan muchísima información para saber cuál es el panorama general de esta desnutrición, de este potencial de crecimiento que tiene el niño desde que nació hasta la edad en el momento en cual lo podamos valorar. Y evidentemente, pues el peso aquí desgraciadamente solamente nos va a hablar de un proceso agudo que solamente sí está bajito de peso. A veces las mamás nos preguntan en redes, es que mi niño pesa 11 kilos, hace poco una mamá, ¿está bien? Pues tiene un año, 11 kilos, pero aún así ese solo número no me da un panorama más amplio de cuál es la situación de tu hijo. Yo necesitaría más información para poder decir, mira, está bajo de peso, hasta esto, no. Te podría sugerir algo, pero de pronto ahí sí hay que ser muy quisquillosos en el sentido de qué forma vamos a compartir esa información, porque no con un solo peso ya puedo hablar de la situación de salud, de enfermedad, de nutrición de un paciente, solamente por el peso. Muchas de las veces decimos, es que los indicadores, nos peleamos por los indicadores.
No sé si te pasa ya también a ti, pero realmente en mi experiencia, yo para valorar a un niño no solamente me ubico con los indicadores, peso, edad, peso, talla, talla, IMC, los que tú quieras, ¿no? Pero realmente más allá, este es un complemento de todo ese proceso de atención nutricia que me va a dar un panorama más general de cuál es la situación nutricional del paciente. No solamente por el peso, es que a mí me salieron 2 desviaciones, a ti se salió 1.9, 1.8 y es diferente. Ok, a ti te salió esto, a mí me salió esto otro, pero en conjunto, yo analizando la parte de los bioquímicos, la calidad y cantidad de alimentación, la parte clínica que tiene actualmente y cómo ha sido esta evolución del crecimiento, me da un panorama más general de cuál es el estado nutricional de este paciente y de qué forma yo voy a poder intervenir para mejorar esa condición. Entonces, no es, sí nos sirven de algo para darnos una idea sobre qué guiarnos, pero también hay que saberlos interpretar en conjunto con todo lo demás, ¿sí? Entonces, justamente cuando tenemos una afectación en el peso, pues hablamos de una desnutrición aguda, y cuando ya tenemos una afectación en la talla, pues de una desnutrición crónica. Y de esas ya manejamos la desnutrición crónica, que está compensada, es ese niño que dejó de crecer, pero ahora ya está compensadito, pero está chaparrito. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí con la cantidad de energía que vamos a manejar. Y el otro que tenemos con una talla normal, pero con un peso bajo. Pues nos habla que quizás esa desnutrición se presentó en los últimos días, tuvo algún evento quirúrgico, algún accidente, dejó de comer, algún problema psicológico, no lo sabemos, hay que indagar. Y pues obviamente tenemos una afectación únicamente en el peso y la talla la tenemos adecuada. A mí esto es como que siempre me es práctico visualizarlos, incluso a veces le digo a los pacientes, a los alumnos, a mí nada más dime el diagnóstico antropométrico y me da ya un panorama muy general de cuál ha sido la evolución de este crecimiento a la fecha actual, y ya me da una idea de sobre qué más indagar, qué preguntas hacer para conocer un poquito más su situación. En tu caso, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Cuál es lo que tú más usas? Bueno, acá tenemos no bibliografía, eh, eh, es más de América. Se utiliza más el indicador peso para la edad en menores de 1 año y hasta los 5 años peso para la talla en menores de 5 años y MC para la... O sea, eso es lo que me dice la parte bibliográfica. ¿No? Yo tengo los tres indicadores, puedo diferenciar, como tú dices, entre una cuestión global, que es el peso para la talla, es food, ¿sí? Bueno, al igual que dice para la edad, pero dice, o sea, este año es la curva más importante para la edad aparente, una fecha de malnutrición por exceso, que ahí vendría siendo por el peso real. O sea, esa es la experiencia de acá. Y pregunta, no sé si tú utilizas lo que dijiste anteriormente en adolescentes o se limitan a utilizar en niños en hasta los años, hasta los 5 años, o lo utilizan. Sí, por ejemplo, Waterloo sí lo ocupó hasta incluso hasta en un adolescente me da un panorama muy general, aunque sí las referencias que te dicen es por IMC, pero en lo personal un IMC no me dice, si no se evalúa IMC no me dice cómo está la estatura y cómo ha estado el peso, si yo lo comparo con así con sus percentiles de referencia si yo lo comparo con los demás niños a su edad, un IMC solito no me va, me dice que está bajo de peso, está desnutrido, no sé, pero no me dice más allá de cómo ha sido esta evolución, se ha afectado este crecimiento en Ah, el tiempo. crecimiento sí, de ley, eso, esa parte, yo me la parte ponderal y a la edad, cuál es el indicador más dado de acuerdo a el peso. Sí. Porque acá, bueno, de manera eh, como que aislados. O sea, primero un diagnóstico de parte del diagnóstico de parte del paciente. De ley cosas, no me puedo para la edad. No, de ley talla para la edad. Okay. Como dos cosas de manera global. Eso, pero para lo del peso, eso es lo que tengo yo.
Ahí luego se corta un poquito, no sé, ahí, a veces, como que, o no sé, para que te acerques un poquito más o para estar al pendiente, porque si de pronto se escucha muy bien y después se va una bajadita y se va, eso va. Nada más para, yo te voy a estar diciendo para que también nos quede, pues solamente podamos escucharle, que también los que en un momento les sirva toda esta información, pues les quede claro, ¿no? Esto que estamos compartiendo acá. Pues sí, justamente, como dices tú, el IMC es un dato importante, pero realmente también la talla hay que valorarla, ¿no? En conjunto. Y a final de cuentas, pues es parte de una valoración completa de ese proceso de atención nutricia que comentábamos en algún momento la vez pasada, que también es parte de este análisis de saber cuál es la situación actual de este paciente. Ahora, veríamos cuál es qué afectaciones clínicas tiene esa desnutrición, ya que la identificamos, qué es lo que buscamos en el paciente. Pues ahora sí que yo lo observo que está desnutrido, pero sobre qué signos y síntomas quizás me voy a dirigir o a explorar o que me está indicando para yo poder considerarlos en el momento de desarrollar el apoyo nutricional. Y entre los que yo evidentemente son visibles a la vista, pues es justamente esa falta de músculo, de grasa, ya nos habla un aporte de proteínas y de energía. Y justamente esa clasificación de la desnutrición que también se me pasaba a comentar, no es lo mismo un niño con marasmo a un niño con kwashiorkor, son totalmente diferentes. El niño con kwashiorkor va a tener edema, entonces ahí vamos a tener que tomar otras consideraciones para esa valoración nutricional. Quizás ahí la parte de el peso no va a ser tan útil, pero sí tenemos la parte de la talla, el perímetro cefálico para considerarlo, y justamente parte de su clínica, de sus bioquímicos, nos van a orientar a cómo va a ir siendo esta mejoría y cómo es que ingresa, sobre qué condiciones. Acá lo más común que llegamos a tener en un paciente con kwashiorkor es justamente lo que tú mencionabas, de las mamás que de pronto por X o Y es que no toleró mi leche materna, le dejan de dar la leche materna y se van a solamente los tés y los atoles. Y eso pues carece de proteínas y por lo tanto pues esta desnutrición de tipo kwashiorkor es con lo que se caracteriza de esa deficiencia de proteínas y por lo tanto de ahí conlleva a ese edema. Y el marasmo pues ya es una desnutrición instalada ya crónica por mucho tiempo, donde este niño pues ya tuvo esta afectación tanto en la ingesta energética como para la demás proteica. Ya se adaptó a esa carencia de estos dos nutrimentos, ¿no? Básicamente. Y justamente, ¿qué buscamos? Son niños que son muy irritables, son muy chillones. Generalmente yo me ha tocado ver se les desprende fácilmente el cabello, si les toca así, ay, se viene aquí así que el puñito y dices, uy, qué intenso, ¿no? O sea, es evidente. También en algunos casos, ¿qué más el retraso en el desarrollo? Eso sí son niños que de pronto deberían ya estar sentados por sí solos, quizás dar sus primeros pasos y todavía no están listos para eso. Tiene una afectación en algunos niños como la parte de sostener la cabeza, de alimentarse por sí mismos, y quizás también considerar que aunado a la parte de la desnutrición también requiere una valoración médica para conocer hasta qué punto esta afectación en su estado nutricional también ha afectado algunas pues, condiciones del desarrollo, algunas, sí, la valoración en el desarrollo, en qué situación se encuentra, donde quizás la parte de la progresión de la alimentación en cuanto a las consistencias no la vamos a poder dar de manera pues adecuada para esta edad, ¿no? Y qué más me hace, qué hace que igual va a depender mucho de la patología de base. Quizás en un niño con alguna alergia alimentaria, pues vamos a tener que ver a lo mejor algún proceso de diarrea, de infecciones respiratorias de repetición, algún problema de distensión abdominal, dependiendo de la enfermedad. Y a lo mejor, ¿qué es lo que más? Un niño con VIH, pues también es la parte de diarreas, que es muy frecuente en estos pequeños y por lo tanto no tienen esa ganancia de peso esperada. Y sí, hay que, en este caso, preguntar a la mamá cuáles son los datos de cómo es la alimentación. Ya se alimenta por sí solo, dependiendo de la edad, o necesita apoyo, o cuál es la consistencia, tipo de alimentación que lleva, y en base a eso poderlo analizar.
Eso así como que, para mí como que a grandes rasgos ya me da un panorama muy general de cuál es la necesidad de nutrimentos que requiere este niño. En tu caso, ¿cómo, qué has observado? Bueno, acá lo de deporte orientado se deja hospitalmente, ¿no? Allá sí, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuál, Para cuál? el mar Ah, de manera general. uh-huh. Y bueno, es parte de la clasificación de la nutrición aguda, moderada. Bueno, eso es según la clasificación de la OMS. Y sí, la verdad hay muchos casos más de WASH, porque inicia yo he visto más es más área porque de hecho las estadísticas de mi país, eh, la mayoría lo hacen las personas que son, ellos eh, lo practican, ¿no? Pero al momento de iniciar la alimentación complementaria existe mucha desinformación y empiezan a utilizar chocolate, agua o caldos y este ya a los 5 meses ya están cachetes bien hinchados y parece que están, ¿no? Con comisuras en los eh, porque son niños que aparentemente están es, hinchados, ¿no? Entonces, bueno, eso es ya hospitalariamente y adecuadamente la parte de alimentación complementaria. Creo que ese es el tema principal de la desnutrición. Aquí hay anemia en los niños que inician la alimentación, hay un pico de anemia ferropénica que no inician justamente ya a los 6 meses con alimento de hierro, obviamente, y haciendo buenas mezclas. Entonces, sí es parte. También te quería preguntar, o sea, concretamente, tú, un niño menor de 2 años, tú tienes los tres indicadores: peso para la edad, la talla, e para, para evaluar la parte de también la talla para la edad, o utilizas O entonces utilizo que ahí sí no te uno escuché. es un indicador específico, menores de 2 años. Ahí me perdí un poquito, porque escuché que si me preguntabas de que si utilizaba los tres indicadores, peso, talla, peso, edad, peso, talla y talla en menores de 2 años, ¿no? Sí, ¿Y qué peso más? para edad, peso para talla e IMC para o utilizas uno específico. No, en los menores de 2 años, justamente para mí son esos me dan mucha información, peso, edad, y hablamos de justamente comparado con los demás niños y esas gráficas de crecimiento de la OMS. Luego tenemos talla para la edad, ya nos habla de cuál ha sido esa evolución del crecimiento. Y finalmente peso para la talla en aquellos niños que quizás ya están entre 1 a 2 años, donde dices, bueno, ya no voy a recuperar los centímetros que en este momento pues ya no alcanzó a recuperar en este primer año de vida y entonces pues ya me guío más pues peso para la talla. Pero sí me he dado cuenta yo que dependiendo, lo ideal sería que desde igualmente el nacimiento les diéramos ese seguimiento a los niños y les iría muy bien orientando a la mamá sobre cómo hacer la alimentación, sería nuestro sueño dorado, pero a final de cuentas es ahí donde de pronto se pierden, porque algunos, en este caso, en donde yo trabajo, la población está lejos del hospital y no es así como que voy a venir cada mes o cada 15 días a esta consulta. Difícilmente en algunos casos se llegan a venir y es ahí donde se pierde esa información de poder orientar a la mamá para que esté vigilando ese crecimiento y desarrollo en los niños. Sí, de pronto de darle parte de esa información, pero pues entre todos los pendientes que tiene en su cabeza, pues sí, quizás se va a quedar con alguna parte y no toda la que sí requiere pues, para implementar la alimentación ya en casa. Ujú. Bueno, yo creo que la solución debe de ser un familiar, ¿no? Yo creo eso como nutrición.
si tú planificas un bebé, vas a tener la responsabilidad de cuidarte en la parte, por ejemplo, de tomar tu suplemento por los 3 meses antes de concebir. Y eso Ujú. ayuda bastante. Vas a asistir a todas tus ecografías, vas a estar pendiente, vas a querer estar en parte eh, nivel alto, prefieres leche de fórmula, sí, porque es más cómoda. Entonces, si no cuidamos la parte de planificación, el embarazo como tal, el peso, el que no me dé diabetes gestacional, preeclampsia, todo eso, y el que existan más embarazos a término, eso ayudaría. Último, la alimentación. O sea, creo que está en la solución. Sí, así es, justamente esa buena planeación sería pues ahora sí que lo más favorable. El detalle es que muchas de pronto las mamás adolescentes, pues sí, ya están embarazadas, ahí ya perdimos toda esa información. Y pues toda esta, justamente, a pesar de que ahí tenemos redes sociales, pero pues la información de pronto no llega pues no llega de forma correcta o de pronto nos enfocamos en otra que no consideramos necesaria. Y pues ahí va, pues tenemos todas estas oportunidades de seguir creciendo, de seguir aportando más a aquellos que de pronto necesiten de esta asesoría para poder mejorar sus condiciones, ¿no? De salud en este caso. Y por ejemplo, veríamos la parte, ya vimos de la clasificación, ya vimos que la parte clínica, y en la parte de la alimentación creo que sí es muy importante, al menos en mi experiencia, que hagamos un buen recordatorio de 24 horas, cuál es esa alimentación habitual que hace la mamá en casa. Yo de lo que me he encontrado mucho es que de pronto, no sé, ¿qué le dio a desayunar? Ah, le di un pan con un café o un vasito de leche. Pero pues obviamente el pan pues sí, tiene un poco de hidratos de carbono, de cereal, sí, es aporte de cereales, pero realmente nos falta de proteínas y va a depender mucho de la leche, qué cantidad de leche da, qué tipo de leche es adecuada. Bueno, en este caso quizás dependiendo, hablaría yo de forma muy general a partir del año de una leche entera, pero también el solamente incluir esos dos grupos de alimentos me es insuficiente. Sí es importante que coma que le enseñemos a comer de todos los grupos de alimentos para que este cuerpecito tenga todos los materiales que requiere para su crecimiento, ¿no? Me decía una mamá en alguna ocasión, oye, pues es que desayuna bien su hijo, ¿no? También la pregunta está ahí, ¿no? Dice, sí, se desayuna muy bien. ¿Y qué le dio a desayunar? Ah, pues nos sacamos de comer acá. Por ejemplo, es muy común en algún momento cuando salen de casa, tomarse un vasito de atole, que es un poco de leche diluida con harina de maíz y se hace una consistencia como, pues sí, media viscosita y pues azúcar, pues ya es de cuenta una leche diluida pero con harina, ¿no? Y azúcar. Y aparte se acompaña con los tamales, esos son algo muy visto en las mañanas acá en México, los famosos tamales y básicamente pues son más cereales muy poca cantidad de proteína. Entonces, si te das de cuenta, pues ahí ya te echaste una bomba de energía, pero la parte de proteínas no estuvo tan presente quizás en las cantidades que ese niño requiere para continuar con su crecimiento y de pronto ya lo llenaste con eso, entonces ya no te va a aceptar otro tipo de alimento, por ejemplo, pues espérate, ya me diste todo esto y pues ya no me cabe más. Pues sí es importante en ese caso cuidar ese tipo la calidad de la alimentación. Quizás a lo mejor en su caso un taco de frijoles, un taco de huevito y su vasito de leche, de yogur, de atole o un té quizás en algún momento, pero sí garantizar que esa proteína esté presente ya sea a través de carne o a través de alguna leguminosa, su porción de verduras, que de pronto aquí las verduras, más allá de dar ese aporte nutrimental, porque no se las comen en cantidad como debería, como nos sugiere, digamos, en cuanto nosotros hacemos el cuadro dietosintético, calculamos de la dieta, pero realmente el equivalente de algunas verduras es muy elevado. Pero lo que voy aquí es que si esas verduras, tratarlas de incluir en las preparaciones para que el niño vaya aprendiendo el hábito de incluir las verduras
en cada tiempo de alimentación. Eso es, yo creo que también es parte de esa educación nutricional para que estos niños aprendan a comer de manera adecuada. En algunos videos que de pronto veo por ahí en la parte de los chinos, los japoneses, que a los niños los enseñan a preparar sus propios alimentos y incluyendo todos esos grupos, digo, wow, qué padre, ¿no? Pues solamente es otra cultura, pero de ahí aprende uno y dice, en un momento podría ser posible. Y finalmente tenemos la parte de los cereales que vamos desde tortillas, sopas de pasta, cereales, y justamente combinar todos estos grupos para que este niño tenga todos los nutrimentos que requiere para su crecimiento. Y importante, hay que estarlo vigilando, vigilar el crecimiento. Yo creo que como por aquí que nos vea, los papás son responsables de la calidad de la alimentación. Y es su responsabilidad, nadie se las va a quitar. Y ahí solamente si de pronto entre todas sus actividades dejan a un lado esta parte, pues en algún momento el mismo niño les va a decir, volteen a ver porque algo me está pasando. Y hay que estarlo vigilando. Por eso es justamente, como mencionas tú, si yo planeo un hijo, pues mi responsabilidad es también estarle dando dentro de, pues ahora sí que todo lo que considero que es necesario para él y aparte de esto, vigilar que su salud y su crecimiento y su nutrición. Sí. Claro. Y hay que tomar en cuenta también que el trajín, ¿no? Generalmente ya todas las y a veces dejamos en manos de la alimentación. Es esa otra persona de el mismo conocimiento, responsabilidad, dices, ¿no? De conocerlos, de incluir en cada toma todos los alimentos, de preferencia por lo menos los tres, ¿no? Yo decía el energético, justamente el grupo de las proteínas y una fruta y una verdura. Bueno, y la parte de hidratación. Ya, entonces, por lo menos tres. Entonces, aquí son hidrogenadas. Tú lo que dices son las que también son muy útiles. Ni con leche, a veces solo le hacen con agua. Y toman colada en agua, también es muy conocida. O agua con panela, que es pan. Y, Ajá. o, No, o pues a no. los niños que van a la escuela a veces sí, porque no temprano y bueno, eso es también es falta de responsabilidad dar a los niños a la escuela, ¿verdad? Eso es sumamente importante. Sí, así es. Y justo entre esta otra parte de cómo dar esa cantidad de energía, justamente tenemos que, pues estos menores de un año en promedio requieren 100 kilocalorías por kilogramo de peso al día. Tengo algunas referencias, te dicen de 80 a 100 kilocalorías, pues ahí te da ese rango en lo que tú te vayas manejando, porque me han tocado niños con obesidad, entonces realmente yo me voy al rango inferior, 80, pero si tengo un niño con un estado nutricional normal, pues me quedo en 100, incluso en el desnutrido me quedo con 100, pero le voy a agregar un porcentaje extra de ese peso de edad que me está arrojando con respecto a un 100%. Quiere decir, si yo tengo un peso para la edad de 60%, pues yo le agrego ese 40% más para esa recuperación nutricional, ¿no? Y la referencia te dice entre un 50 a un 100%. Yo me he guiado mucho en esa parte. Y no es como decir, tengo que llegar a esas 140 kilocalorías, no necesariamente. Hay veces que con el simple hecho de mejorar quizás la preparación de los alimentos, la combinación de los alimentos y asegurar que estén en las cantidades adecuadas para este niño, de inicio quizás hasta con las mismas 100 kilocalorías, pero de mejor calidad, e ir aumentando de acuerdo a esa ganancia de peso. Si no es favorable, pues aumentar estas kilocalorías. Y hay veces con 120 tengo muy buenos resultados, ¿no? Hay algunas veces, no siempre, requiero llegar a las 140, pero voy vigilando con respecto a esta velocidad de crecimiento acorde a esta edad se esté dando en estos niños para yo poder evaluar si esa ganancia que tienen es la adecuada. Entonces eso me es útil en ese momento. Y ya en niños mayores, ya yo hago de esas calorías totales mayores de un año, no sé, vamos a pensar de 2 años requieren promedio 1100 y a lo mejor me está comiendo un 50%,
de ese 50% le aumento un 25% más, que tenga toda la cantidad de nutrimentos de forma adecuada, balanceada, equilibrada, suficiente, etcétera. Y justamente ya voy valorando de esto si tengo eso, ya empiezo a tener esa ganancia de peso, o quizás me tengo que aumentar un poquito más hasta unas, si estoy 1100 y le haré un 40%, estaríamos hablando de más o menos de 1400 kilocalorías, ¿no? En promedio. Entonces ya en otro día, el siguiente día, 2 días, valoro y aumento otro 25% más. Todo va a depender del diagnóstico antropométrico. A mí en la parte práctica que yo me he dado cuenta, niños con desnutrición tipo marasmo, kwashiorkor, que ya nos arroja un peso para la edad de desnutrición severa, o incluso también un peso para la talla en esta situación, pues generalmente me voy con los requerimientos basales y voy incrementando un 25% más de manera continua para evitar lo que es síndrome de realimentación, y eso me ha ayudado. Y tenemos niños con desnutrición moderada o incluso leve, ahí sí metemos el 100% porque pues no hay tanta esta situación, y yo evalúo mucho en base a eso y digo, ok, está moderado, está leve, vamos con el 100% de lo que requiere. Pero si está con nutrición grave o severa, justamente ahí sí ya me voy con requerimientos basales y voy incrementando de forma paulatinamente. Y justamente para niños con marasmo, pues en promedio me ha sido muy útil aumentar en 25 kilocalorías por kilogramo, menores de un año y ya mayores de un año, un 25% más de esa estimación energética total que tú hiciste para poder recuperar este paciente. Previo a todo ese proceso de atención nutricia, ¿no? Porque no es así como, le voy a dar tanto, no. Tenemos que evaluar cuál es la situación y cada uno de estos puntos para nosotros poder arrojar al final de todo esto ese apoyo nutricional. En tu caso, ¿cómo haces esta intervención? Bueno, yo les digo que se fijen bastante en la ingesta actual, o sea, que valoren un recordatorio actual. Y no hay niños que alcanzan solamente que sea un 25% de ingesta de lo que Sí. no ahí, sí, el 100% de síndrome de alimentación. Con ellos es lo más cuidado hay que tener. Bueno, y generalmente ese recordatorio coincide con la gravedad del tipo de desequilibrio que tiene. Sabe coincidir bastante. A menos que sea una patología como que muy grave o muy que les haya hecho bajar de peso como que rápido. Pero sí, hay que hacerlo primero de forma paulatina. Igual nosotros empezamos como que con el 50% de los requerimientos y, Sí. y si hay buena tolerancia, tuvimos 5. Y hasta, pero eso no es de un día para, o sea, hay que ir evaluando, o como te digo, la tolerancia. Entonces sí depende mucho de la valoración estética. A final de cuentas, en cada progreso que tú haces es analizar nuevamente tu proceso de atención nutricia, no es así como que, ya llegué de 25 más y otra vez, no, tienes que analizarlo todo, no es como nada más irme y a lo que sigue, no, previo a eso hay que valorar todos los puntos porque tengo que revisar cuál es esa condición, cómo están esos laboratorios, esa clínica, etcétera, ¿no? Si realmente ese 25% más que yo agregué realmente lo está ingiriendo, también eso hay que estarlo Porque a veces verificando. no consumen enseguida el 50. Así es, sí, sí, sí. Claro, Es como se adaptaron tanto a esa falta de alimentos que de pronto es como los llevamos al buffet, pues sí van a querer quizás el buffet, pero su capacidad, su cuerpo, todo disminuyó sus capacidades que ya no va a ingerir. Va a tardar un tiempo paso a paso irse recuperando para alcanzar nuevamente esas, tanto capacidad a nivel pulmonar como a nivel digestivo, pues a nivel renal y todo esto para poder tan simple poder digerir, metabolizar toda esa cantidad de energía que en este momento nosotros queremos administrar, ¿no? Es así como que, sí, ahí te va, ¿no? Y en cuanto a recomendaciones, para mí yo creo que es algo, podría decir unas 3 principales en este tipo de pacientes. Uno, asegurar realmente la cantidad de energía que requieren, tanto de energía como
de proteínas. Creo que estos dos nutrimentos, estos dos puntos son importantes para esa recuperación nutricional. Un tercero sería la parte de incluir de todos los grupos de alimentos en cada tiempo de alimentación para que justamente tenga este niño esa cantidad de nutrimentos que requiere para solamente para esa recuperación nutricional. Y yo creo que también algo muy importante es la suplementación de vitaminas, en este caso en especial vitaminas del complejo B, que todos son todos esos cofactores que va a requerir para poder metabolizar toda esa cantidad de energía que que vamos a estar administrando y que realmente la pueda transformar en energía y a síntesis de nuevos tejidos. Yo creo que para mí esos tres, no tomarlo siempre en cuenta entre todo lo demás que hablamos, dar mayor cantidad de energía, quizás un poquito de alimentos con mayor densidad energética, pero a la par balanceados, equilibrados, no acorde, no me voy a ir solamente a dar azúcar y grasa, sino que toda esa magia de la nutrición se tiene que ver ahí para que se combine y tengamos un buen apoyo nutricional que cubra con todas estas leyes de la alimentación y que básicamente se vea beneficiado en la condición clínica del paciente. En tu caso, ¿cuáles te son principales? Sí, las del complejo B ayudan bastante a el apetito, ¿no? Eso también ayuda bastante. Sí, también. Si trabajas tú con desparasitación para suplementar. Ajá, muy bien, sí. Eso también es importante en algunos casos, ¿no? Hay que valorar si quizás en ese seguimiento ya mejoraste la alimentación, ya platicaste con la mamá, pero no has tenido esa mejoría, de pronto se nos pasa ese tipo de laboratorios, ¿no? ¿Cómo se llama? Son coproparásitos, ¿no? Un coproparásitos, evaluar si hay alguna parasitosis, ¿no? Queda Muy bien. parasitación. ¿Mande? ¿Desde qué edad utilizan la desparasitación? Pues yo básicamente en esta parte yo no la indico, realmente. Yo realmente me guío mucho con la parte de pediatría, ya le sugiero al médico, sabes que tengo un paciente así, así, no me sube de peso, en conjunto pues ya valoramos al paciente, indicamos quizás un copro, un urocultivo, ya dependiendo si hay alguna afectación en ese momento de infección de vías urinarias, o hay alguna infección repetitiva que quizás le está afectando esa ganancia de peso, ya me valora él en esa parte. Y los resultados, ya que de pronto me los entregan, si trae algo ahí, alguna situación, yo sí pido apoyo con la parte médica. Yo en esas cosas de pronto, pues veo que hay algo ahí, pero realmente cuál sería el mejor tratamiento a nivel médico o el medicamento justamente, yo esa parte sí no la sé. Entonces, No, ahí sí. no es el medicamento, sino que en menores de 2 años no se recomienda descansar por de la microbiota y esta. Es eso, esa era la pregunta. Obviamente nosotros no parasitamos, ¿no? Pero siempre multidisciplinariamente con el para que valore. Pronto, si la parasitosis es muy grave, 2 años ustedes utilizan parasitación, no tú, el médico. No, fíjate, no es tan común, quizás como, pues no me ha tocado tanto. Sí, a lo mejor recuerdo de algún caso de un niño que tuvimos con una oclusión intestinal por ascaris. Y dije, caray, qué interesante, o sea, sí. Ya al menos casos de esos pacientes que de pronto ya trabajaste muchas cosas en cuanto a la parte de alimentación, de la parte de exploración médica y no tienes los resultados, quizás ahí sí ameritaría indagar un poquito más allá qué está pasando para que nos esté presentando, pero no como base, de pronto, que me considero que sí es importante la parte de los probióticos, que a veces se nos pasa, poderlos indicar, que creo que sí sería importante para ese tipo de pacientes. Así es, Eli. Pues ya casi nos echamos la hora, hombre, estamos en la platicada, está muy buena, ¿no? Muy interesante. Pues yo creo que casi trabajamos muchas cosas a la par y pues realmente pues ahí vamos paso a paso dando a conocer más la importancia de la nutrición desde las primeras etapas de la vida y lo importante de poder
llevarla realmente en la práctica diaria de poder enseñar a esas familias a cómo poderlo desarrollar, ¿no? Y evitar todo ese tipo de complicaciones, porque esta vez hablamos de la desnutrición, ahora nos falta el otro punto, ¿no? ¿Qué hay con la obesidad? Porque ambas traen también su información y todas, a final de cuentas, son enfermedades que se pueden prevenir a través de la nutrición. Claro. Y yo creo que ahí falta más información de poder compartir y pues ya más adelante pues veremos qué más nos gusta para platicar por acá y si hay alguien que nos quiera sugerir algo, pues con todo gusto estamos aquí. Y pues que yo sí, de manera de conclusión, cerramos, ¿qué quieres comentar? Y pues ya también. Bueno, este tema de la desnutrición, como ya dije anteriormente, creo que depende de irnos un poquito más allá, planificar, terminar el embarazo, full, fomentar la y más que nada, comentario, yo creo que eso es el cuidado de los primeros días. No sé si ya se está utilizando el término menores de 2 años, como tú dijiste, porque ya lo que hacer sobre todo en el crecimiento lineal. Entonces, enfoquémonos en tratar de potencializar el crecimiento en esta el crecimiento. Y obviamente, bueno, la educación es fácil tratarla y eso es más que nada para tener mejores porque los adultos, los futuros profesionales deben estar Así es. Y yo creo que en mi caso, para mí, yo me quedaría con la conclusión de invitarlos a todos, tanto pues a todos los profesionales de la nutrición, que de pronto nos, nos hagamos conscientes de realmente poder valorar de manera adecuada a cada uno de estos niños. Porque de pronto, si en ese momento no contamos con las herramientas necesarias para poderlo hacer de manera adecuada, los resultados te los va a reflejar todo el tiempo el niño. Si el niño no gana peso, si el niño no crece, quizás algo de lo que estás haciendo hasta ahora no es lo correcto. Tanto a nivel de nutrición, a nivel del médico, del pediatra, porque a veces me ha tocado algunos de ellos, en algunos casos, no puedo generalizar realmente, pues coma bien, pero el comer bien pues implica realmente una adecuada orientación nutricional, una adecuada orientación alimentaria de cómo poder hacer esta alimentación, ¿no? De qué forma voy a poder combinar de manera correcta estos alimentos para que mi cuerpo los pueda utilizar de manera eficiente. Y yo creo que esa es la característica que tenemos como la parte de nutricionistas o nutriólogos, que somos ese profesional experto de poder proporcionar y orientar a estas familias, estos padres de familia, para que hagan esas combinaciones correctas de los alimentos en las cantidades correctas y de pronto con ello poder garantizar pues un crecimiento saludable en los niños. Para mí es algo muy importante. Si no cuentas con las herramientas, hay mucho donde podamos apalancarnos y pues si en determinado momento te sirve esta información, si hay duda, pues nos puedas escribir y con gusto poderlo platicar quizás en otro lado que podamos hacer, pero es justo eso de poder compartir qué te sirve a ti, qué te sirve a mí y entre ambos podemos sacar las mejores herramientas para poder beneficiar a cada uno de esos niños en su calidad de vida y que realmente se vea reflejado en que ese niño se integre a sus actividades normales. Eso es algo tan satisfactorio que puedes llegar a tener como al realizar pues ahora sí que tu actividad que uno ama, que es la parte de la nutrición. ¿Sale? Pues por mi parte me despido y ahora tú ya cierras, Eli, me despido. Muchísimas gracias por su atención y pues nos vemos en un tercero, ya vamos por un tercer live para ver qué se nos ocurre y por aquí seguimos. Gracias por su atención y nos vemos muy pronto. Y ahora te toca a ti cerrar. Tú cierras, Eli. hasta luego. Muy bien. Eli, bye.